Bueno, vamos a hacer un ejercicio en Inkscape utilizando una herramienta del programa que se llama transformaciones. Para eso vamos a trabajar en el plano cartesiano. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, este es nuestro plano cartesiano. El eje de la y representa la función seno. El eje de las x representa la función del coseno. Normalmente, cuando nosotros queremos establecer un punto donde se corten las dos líneas, tanto seno como coseno o eje X y Y, por decir en este punto, nosotros queremos colocar una gráfica, una foto, un logotipo, un punto en este punto, lo podemos hacer mediante eh, la herramienta de transformaciones utilizando las coordenadas X y Y representadas por la línea horizontal y una línea vertical. Una línea horizontal y una vertical que representan el eje del plano cartesiano. Nuestra tabla está en milímetros igual que nuestra hoja de trabajo, la medida que vamos a utilizar. Pero se puede utilizar en las diferentes, bueno, sistemas de sistemas métricos de los diferentes países, pulgadas, milímetros. Volvamos a nuestra eh, capa. Entonces decimos que en el punto donde se corta el eje de la Y con el eje de las X, ahí podemos establecer con total precisión una imagen. Para eso ya hemos creado, vamos a verificar una serie de imágenes que tenemos acá y las vamos a agrupar todas, tanto horizontal como verticalmente. Entonces vamos a colocar aquí nuestras figuras y vamos a utilizar una otra herramienta que se llama alinear y distribuir. Entonces alineamos tanto en horizontal como en vertical. Entonces hicimos una alineación vertical. Ahora vamos a hacer una alineación horizontal. Bueno, esto grupo lo vamos a desplazar al centro de nuestra hoja de trabajo. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar es utilizar la función de transformaciones. Como habíamos dicho, vamos a fijar un punto de desplazamiento. Entonces vamos a pasar esta imagen a este punto. El elemento que tenemos centrado, sabemos que tenemos varias figuras centradas, agrupadas, la vamos a pasar a este punto. Para eso le damos las coordenadas 70 en el eje de las X horizontal y 70 en vertical. Entonces el dibujo se nos desplaza 70 milímetros en sentido horizontal y va a bajar 70 en sentido vertical. O sea, se va a posicionar en este punto. Verificamos que los valores estén tanto en horizontal como en vertical y
esté activada la casilla movimiento relativo y procedemos a decir aplicar. Entonces ya hemos pasado nuestra primera imagen a un punto determinado. Pero si queremos hacer lo siguiente, que es mover otra línea a otro punto, entonces podemos decir que vamos a desplazarlo 70 milímetros en sentido horizontal y 70 milímetros en sentido vertical utilizando las coordenadas del plano cartesiano. En Inkscape el primer cuadrante lo toma como en el eje de la Y como negativo. Entonces le damos aquí negativo menos 70. Le damos aplicar y la gráfica se nos desplaza a este punto. Y así podemos dar diferentes coordenadas e ir haciendo diferentes movimientos. Por decir, queremos que en el eje horizontal no se mueva. Entonces le colocamos 0. Y en el eje vertical se mueva a menos 70. Entonces sabemos que negativo sería en Inkscape más o menos hacia esta altura. Veamos a ver. Entonces, esta es una forma de poder distribuir con precisión los diferentes, digamos, trabajos que estamos haciendo y queremos que desplazarlo. En este caso estamos utilizando el valor 70, pero puede ser cualquier valor e ir desplazando desde un punto fijo a diferentes puntos del plano cartesiano de acuerdo a las coordenadas que le demos en la tabla transformaciones. Así podemos hacer para desplazar nuestra estrella. Vamos a desplazarla en horizontal menos 70. Entonces vamos a colocar aquí menos 70 y en el eje de las vertical vamos a dejarlo en 0. Eso significa que solamente la estrella se va a mover en este sentido. Veamos a ver. Bueno, entonces vamos a desplazar esta figura hacia este punto. En un reloj sería las 6 en punto. Entonces simplemente le damos la coordenada que en el eje vertical se desplace 70 milímetros y en el eje horizontal no se desplace. Le damos a aplicar y ya tendríamos nuestra figura. Ahora si yo quiero desplazar esta otra figura a este punto, entonces le damos los valores 70 menos 70 en horizontal menos 70 en horizontal y 70 en vertical. Así seguimos procediendo. Si lo queremos desplazar esta figura a este punto, entonces lo desplazaríamos 70 en horizontal positivo, 70 en horizontal y 0 en vertical. Y nuestro último punto sería menos 70, menos 70, los dos valores negativos. Entonces, esta es una forma
de desplazar nuestras imágenes en un plano con total precisión utilizando el cuadro de transformaciones. Entonces, si nosotros le damos un valor de 80, 90, entonces podemos despejar con total precisión a diferentes puntos de nuestro cuadro las diferentes imágenes y poder hacer unos trabajos con total precisión. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un desplazamiento pero en forma polar, en un círculo, que queden la distribución de estas imágenes como si fuera los puntos de un reloj? Entonces vamos a utilizar para eso, vamos a utilizar un círculo y ver cómo se haría el procedimiento. Bueno, para nosotros mover una figura, vamos a ponerle en ese color. Bueno, para nosotros mover una figura alrededor de un círculo en Inkscape tenemos que utilizar las funciones seno y coseno. Esta fórmula, que seno es igual a F2 por pi sobre 180, nos va a quedar mucho más claro si abrimos nuestra hoja de Excel. Entonces aquí tenemos nuestra hoja de Excel donde hicimos una tabla donde en F2 aparece 1 grado, 2 grados. Hicimos una tabla que va de 1 grado en 1 grado hasta los 360 grados que tiene una circunferencia. Estos son los valores de el seno y el coseno en una tabla. De 1 grado en 1 hasta 360. Y aquí nos dan los valores decimales, 0, por decir algo vamos a coger un valor de 30. Entonces el seno de 30 es 0.5 y el coseno 0.86, 60, 25, 404. Para el ejercicio que vamos a hacer en Inkscape, simplemente vamos a desplazar una figura cada 30 grados. Por decir, la tenemos aquí en 0, 30, 60, 90, así. Vamos a desplazar una figura en círculo, pero cada 30 grados. Para eso utilizamos nuestras fórmulas de Excel. Entonces tenemos 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 360 grados. La fórmula que acabamos de copiar, bueno, esto puede variar dependiendo de uno en qué renglón o en qué columna coloque los valores. En nuestro caso, seno sería igual a F2, que es 0, por pi. Todo esto dividido en 180. Entonces este es el valor del seno y así, digamos de 30 grados. Entonces el seno es igual a 0.5. En esta tabla, como es resumida, le hemos quitado, hemos dejado solamente 2 decimales tanto para el seno y 2 cifras decimales para el coseno. Ahora, la figura que vamos a desplazar va a ser de 30 en 30 grados y a una distancia de 110 milímetros. Entonces, si vemos en la figura, esto está en el centro. Si la movemos, empieza en el grado
0 la vamos a mover de 30 en 30, de 30 en 30 grados, y del centro la vamos a mover 110, 110 en redondo. El seno de 0 es 0 y el coseno es 1. Entonces, el primer valor que tendríamos que colocar en el eje de la y serían 0 y en el eje de las x 110. Entonces, vamos a copiar esta tabla y la pasamos a Inkscape. Entonces, para que quede claro, colocamos los valores, los ángulos a los cuales queremos desplazar la figura. Estos los podemos sacar con esta fórmula que acabamos de copiar o en una calculadora. Hacemos nuestra tabla. En este caso nosotros quisimos desplazarlas cada 30 grados, pero no hubiéramos podido tomar 0, 90, 180 o 170 y hacer la tabla más pequeña. Pero para el ejemplo vamos a utilizar de 30 en 30 desde 0 hasta 360 grados. Y multiplicamos a la distancia que queremos desplazar nuestra figura. Entonces nos vamos para Inkscape. Bueno, esta figura la vamos a mover en el eje horizontal 110 milímetros y en el eje vertical 0. Entonces colocamos los valores 0, 110 y colocamos aplicar. Entonces ya está nuestra primera figura. Vamos a hacer la segunda, que es 55-95. Entonces 55 en el eje horizontal, 55 en el eje vertical, o sea 55 en este sentido, y 95 en el eje de las X. Entonces lo desplazamos 95 en el eje de las X y 55 en el eje de la Y. Seguimos con nuestra siguiente figura. La vamos a utilizar nuestro tercer valor de la tabla, 95, 55. Entonces sería 95, 55 y le colocamos aplicar. Nuestra siguiente figura la vamos a colocar 110, 0. Y aplicar. Nuestra siguiente figura, vamos a utilizar los valores de la tabla en seno 95 y menos 55. Entonces un valor 95 y un valor negativo para el eje horizontal de 55. Estos valores, como vimos, ya salieron de la tabla que hicimos en Excel. Bueno, ahora vamos a la siguiente figura. Y vamos a moverla estos valores. 55 y menos 95. 55 en el eje vertical y menos 95 en el eje horizontal. Le damos a aplicar. Seguiría nuestro siguiente valor.
Entonces vamos a moverla 0 en el eje vertical, 0 por este lado, y 110 en el eje horizontal, menos 110, valor negativo, menos 110, le damos a aplicar y ya se nos van formando nuestras diferentes figuras en torno a la circunferencia separado del centro 110 milímetros en redondo. Sigamos con nuestro siguiente valor, que es menos 55, 95. Entonces sería 55 menos 55 dependiendo de la tabla y menos 95 para que vamos quedando en orden. Le damos a aplicar. Entonces pasamos al siguiente valor, que sería este corazón. Lo vamos a desplazar menos 95 menos 55. Seguimos con nuestra siguiente figura y vamos a utilizar nuestra siguiente coordenada, que es menos 110, 0. Menos 110, 0. Eso significa que vamos a mover esta figura en vertical 110 negativo y en horizontal no la vamos a mover. Le damos a aplicar y ahí está nuestra figura. Vamos a proseguir con la siguiente y vamos a moverla menos 95, 55. Menos 95 y en el eje horizontal 55. Le damos a aplicar y vamos a colocar nuestra siguiente figura. Menos 55 en el eje vertical, menos 55 y en el eje horizontal 95. Entonces hemos visto cómo utilizando las funciones seno y coseno y multiplicándolo por la distancia en la cual queremos mover nuestra figura, podemos colocar diferentes figuras, pueden ser fotos, diseños de algo que estemos haciendo en especial y poderlo colocar de una forma totalmente precisa, utilizando la tabla de transformaciones y sus coordenadas horizontales y verticales, que las horizontales representan al coseno y las verticales al seno. Espero que este video les sea de utilidad para los diferentes diseños en diferentes proyectos que se tengan. Eso es todo.